Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el fruto de la bondad. A su nombre, gloria. Aleluya. Y vamos a leer en Filipenses 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Lo tenemos, amados. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer en la versión, traducción lenguaje actual. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situación. En la Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Esa última parte, la Reina Valera dice, lo que busco de ustedes es fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuántos tienen una cuenta en el cielo? ¿Cuántos tienen una cuenta en el cielo? ¿Cómo está? ¿Está bajita? ¿Está en el medio? ¿Está alta? Gloria a Dios. Vamos a verlo hoy. Vamos a orar. Vamos todos en comunión, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Esta palabra que es pan, que es medicina. Esta palabra que levanta, que nos enseña, que nos nutre, que nos lleva por el buen camino. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Padre, permite que todos podamos coger esta palabra y escribirla en el corazón nuestro y grabarla en nuestra memoria para que nunca la olvidemos. Padre mío, yo te pido que tú me ayudes. Tú sabes que sin ti no puedo dar ninguna palabra de provecho al pueblo. Necesito que tu Espíritu Santo me dirija de principio a fin en esta palabra. Necesito, Padre, que tu Espíritu tome control total de mi mente, de mi corazón y de mi cuerpo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Vamos a hablar de ese fruto de la bondad. Gloria a Dios. Y aunque nosotros no somos salvos por el hecho de dar, ¿están claros en eso, verdad? Hay muchas personas que no sirven al Señor y son muy dadivosas. Son bien dadivosas. Pero eso no salva. El que usted sea una persona dadivosa no le lleva al cielo. El único que lo puede llevar a usted es Jesucristo. Ese es el único que lo lleva al cielo. Porque sin Cristo no hay salvación. Y esto lo vemos porque antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario, nadie pudo tener salvación. Ni aún Abraham tenía salvación todavía. Él había creído en que iba a venir un Mesías, pero él aún todavía no podía ser salvo. Él se fue con la fe de que sí se salvaría. Y cuando Cristo murió, ahí entonces fue salvo. Y Jesús bajó y los recogió a todos. Pero el que es salvo, no es tacaño. ¿Cuántos dicen amén? El que es salvo, da. Porque en aquel que es salvo se manifiesta el fruto del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu, o uno de los sabores, porque el Espíritu tiene solamente un fruto. Lo que pasa es que ese fruto tiene sabores exquisitos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo, él les está diciendo y les está agradeciendo porque ellos fueron una iglesia que no se olvidaron de él. Que cuando estuvo en Macedonia,
que le aportó y que le ayudó en las dificultades y en las necesidades. Y él lo está mencionando, y fíjese qué interesante, porque él lo está mencionando no para que le den. Él dice: yo no les estoy diciendo esto para que ustedes me den. Y él dice: porque yo sé lo que es pasar necesidad. Yo sé vivir con hambre y sé acostarme altito, aquí en el buen español del jíbaro. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En otras palabras, yo sé tener 100 pesos en el bolsillo y también sé tener un chavito prieto en el bolsillo. Y en toda situación él se sentía fortalecido, porque Dios era su fuerza. Por eso él exclamó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjese un dato tan importante que fue para mí, el dato de que uno de los que la iglesia de Filipo usó para llevarle una ofrenda a Pablo fue Epafrodito. Y tú sabes lo que le pasó a Epafrodito cuando fue a llevarle la ofrenda a Pablo. Se enfermó de muerte. Lo dice aquí en la escritura, Filipenses 2, y específicamente el versículo 30. Pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. O sea que hay veces que cuando nosotros vamos a hacer la obra del Señor, podemos enfermarnos y aún podemos perder nuestra vida. Pero la obra de Dios, la bondad que nosotros podamos dar, hay que hacer la obra del Señor. Así que Pablo se está alegrando que la iglesia de Filipo se haya acordado nuevamente de él. Y a Pablo lo que le importaba era que la cuenta que estuviera teniendo, aleluya, los chavitos, fuera la cuenta celestial. Porque fíjate que él dice: no es que yo le esté hablando así para que me den, sino que lo que yo quiero es que la cuenta del banco celestial de ustedes aumente. ¿Y cómo es que se aumenta la cuenta celestial? La mente carnal dice: ay, es que mientras más saco del bolsillo, menos me queda. Hay gente que dice: ay, no voy a dar porque lo que tengo son 20 pesos. Y la hermanita no tiene un galón de leche y usted se lo puede comprar. 3 pesos no le va a hacer menos al bolsillo suyo. Al contrario, el Señor se lo devuelve al 100 por 1. Pero la mente carnal piensa que mientras más saco del bolsillo, más pelado me quedo. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es otra. Si leemos Mateo 6 del 19 al 21, dice: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Porque donde esté tu riqueza, allí estará tu corazón. O sea que la riqueza del hombre y de la mujer está en darle a Dios. Allí está la riqueza. Riqueza que muchos no pueden ver, pero esa es la clave, esa es la fuente de obtener la verdadera riqueza, en darle a Dios. Y usted preguntará: Dios mío, pero ¿cómo yo le voy a dar a Dios si Dios está lejos? Dios no necesita chavo. Alguien en las redes sociales me escribió: Dios no necesita chavo. Está en lo cierto, Dios no necesita dinero. Pero la iglesia en la tierra sí necesita dinero. Porque la iglesia en la tierra se mueve con dinero.
Aparte de que hay algo que Dios también le quiso enseñar al hombre, y es el gesto de ser bondadoso. Porque es fruto del Espíritu. Cuando usted da, usted automáticamente va a recibir. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de eso, que cuando vamos, recibimos. Y fíjese que cuando nosotros vamos a Mateo 25, 31 al 46, me puede seguir con la palabra. 25, 31 al 46, miren cómo dice en su tema el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y esto no lo tenemos que quedar, esto lo tenemos que grabar en nuestra mente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, pero cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está la respuesta de Dios. No necesita chavo. No respondí yo la respuesta, la respondió Jesús. Porque esta es la pregunta que mucha gente hace: Dios no necesita chavo, pero lo que tú haces a tu prójimo se lo estás haciendo a Dios. Lo que tú ayudas para la obra de Dios, tú lo estás haciendo a Dios, y eso tiene una recompensa poderosa. Recuerdo una anécdota que yo escuché, no recuerdo de quién la escuché, pero fue una persona que dio 20 pesos, pero no lo dio con alegría. Y al Señor hay que darle con alegría. Al Señor tú no le puedes como que decir: ay, tengo que dar la ofrenda. Ay, llegó el momento de ofrendar. Ay, cobré 100 pesos y le tengo que dar 10 pesos a Dios. Ay, qué dolor. Aunque usted no lo crea, hay gente que le duele dar. Y la bondad es fruto del Espíritu. Pues cuentan que esa persona le dolió dar 20 pesos. Creo que era la ofrenda o algo así. Era algo para la obra del Señor. Dar 20 pesos lo dio, pero con las muelas de atrás, como uno dice. ¡Oh! Lo sacó con dolor. ¡Ay!
Porque se le olvida que Dios es el que devuelve al 100 por uno. Tú le das 20 a Dios, Dios te devuelve $200. Así es Dios, yo lo he visto también. Aleluya. Yo lo he visto. Por eso nosotros tenemos que aprender a dar, porque le servimos a un Dios de bondades. ¿Qué va? Pues dice esta anécdota que esta persona iba por la calle y de momento vio algo que ella creía que era una hoja volando. Y de momento, mira, tú sabes dónde le cayó esa supuesta hoja en la cara. ¡Ándala! Era un billete de 20. Dios se lo estaba devolviendo. Así no se me da. A mí se me da con amor. A mí se me da con alegría. ¿Tú te crees que yo necesito un trapo de 20 pesos? No, es que el que da es porque es salvo. Porque ha nacido de nuevo y carga el fruto del Espíritu. Hay que cargar el fruto del Espíritu. Oigan, eso es la parte más difícil de ser cristiano, el fruto del Espíritu. Esa es la que duele. Mansedumbre, ay, Dios mío, tengo que decirle a la carne, sí. El fruto del Espíritu es sinónimo de negación. Negarnos, negarme a mí misma, a mí, Loida Almeda, niégate. Que Jesucristo viene a buscar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la parte más difícil del cristiano. El poder entender el misterio de la bondad, porque es un misterio poderoso. Pero aquel que la ejerce, que la practica, sabe que Dios es un Dios de bondad y que Dios no lo va a dejar en escasez. El salmista dijo: joven fui y he envejecido, y yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mire, Dios se mueve aún en la simpleza. Una vez, yo tengo testimonio de cómo Dios me ha bendecido estando yo en la escasez. Y cómo Dios de repente, rácata, me viene a mí con una bendición poderosa. Una vez yo recuerdo en casa, estábamos todos preparándonos. Ay, no hay toallas limpias. Yo no sé qué era lo que pasaba. Yo creo que era que algo pasaba que no se pudo lavar, no se podía lavar. Parece que era que las lavadoras estaban dañadas o algo. La cosa es que no habían toallas limpias. Y yo, vamos a secarnos con la sucia. Pero tenemos que irnos al compromiso. Hay que secarse con la sucia. Así que es así, hermano. Para Dios no podemos ponerle tanto, pero ay no, porque esto ay no. ¡No! Invéntesela. Y yo dije, vamos a secarnos con lo que hay. Hermanos, fui a ministrar, fuimos todos, mis nenes estaban pequeños. Y usted sabe que siempre las iglesias dan un regalito. ¿Sabe lo que me regalaron? Toallas. Dios se mueve en la simpleza. Porque aún el tiempo se lo robamos a Dios. Y le damos a Dios con escasez. Lo que sobre de mi tiempo, que es tan importante. Mira, hermano, aún el tiempo de Dios se lo robamos. Y a Dios hay que darle el tiempo que le pertenece. El tiempo del culto, el tiempo del servicio. Hay que ser bondadoso con el tiempo también. Yo me hubiera inventado una excusita a la del compromiso. No tenemos toalla ni para secarnos. Pero no, nos fuimos apestosos. Pero Dios nos dio una bendición grande en aquel lugar y salimos gozosos, porque el que Dios le da de la forma que sea, le ha prestado y Dios te lo va a devolver. Porque Dios es el dueño del oro, de la plata. Yo recuerdo otra vez, y esto lo digo por testimonio, cuando yo sé que yo siempre me estoy inventando algo, un negocio, algo. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que mi esposo me tiene paciencia. Y yo salí de aquí, muchos de ustedes saben, y ay, Dios mío, el negocio no me estaba yendo bien. Y el Señor sabe, Dios mío, no me está yendo bien. Yo tratando de hacerlo aquí y allá. Y yo dije, bueno, voy a ir a este compromiso. Y yo, Señor, y usted sabe que le he enseñado que nosotros no podemos negociar el ministerio. Nosotros cantamos no para que nos paguen nada. Nosotros cantamos porque nosotros adoramos a Dios.
Y nosotros predicamos porque es una gran comisión que nos mandó el Señor. Y predicar, y hacer discípulos. No te dijo, id y pasarle la factura. Gratuitamente los hombres de Dios entregaron, eran sustentados por la iglesia, porque las ofrendas son bíblicas. Tienen las iglesias que sustentar a los hombres que no trabajan y que viven de esto. Claro que sí, no los van a dejar muriéndose de hambre. Hay que ser dadivoso. Pero yo recuerdo que me preguntaron lo que siempre me preguntan, una pregunta vergonzosa: ¿cuánto usted cobra? Eso es una pregunta que debe dar vergüenza a la gente. Y yo no, hermano, yo no cobro nada. Es más, yo debo pagar por cantar, porque me encanta cantar. ¿Me entiendes? Así debe ser. Yo pagarle por cantar a Dios, porque es que es un deleite y un privilegio cantarle al Señor. A eso debe hacer la gente, que paguen por cantar. Bueno, antes era así, ay, que me inviten, ahora no. No, si no me da tanto. Por eso yo, cada vez que puedo, mi hermano, arremeto contra esa práctica que es del mismo infierno. No, hermanos, ¿cómo va a ser? Lo que usted siente en su corazón, lo que sea. Si hay amén y si no hay amén, lo que sea. Mira, hermano, Dios sabía cuál era mi deuda. Porque yo estaba casi corriendo el negocio con mi bolsillo. Porque estaba vendiendo. Y cuando voy allá, hermano, la ofrenda me dejó sorprendida. Me dejó sorprendida y pude pagar. Pude pagar. ¿Ah? Poderoso es Dios. ¿Quién hace eso? Yo no lo pedí. Yo no lo pedí. Pero Dios sabía cuál era mi necesidad. Dios sabía qué tenía que dar. Y aquella iglesia fue bondadosa porque Dios los movió a ayudarme. Sin saber nada de nada. Nada de nada. Porque la bondad es fruto del Espíritu. Y el que da recibe al doble. Al 100%. Dios es bueno. Ahora bien, tenemos que dar, pero tenemos que también tener cuidado de malgastar. Y a veces malgastamos y después no tenemos para pagar. Y ahí también tenemos que hacer un balance, porque Dios nos da también la sabiduría para que manejemos bien lo que Él nos ha dado. Porque eso también habla la palabra de la mayordomía, de que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, para que luego tengamos para pagar lo que tenemos que pagar. Pero de eso no es que estamos hablando, porque eso se entiende y usted debe ser un buen mayordomo. Ahora tenemos que velar para que no nos convirtamos en ávaros. Pastora, ¿y qué es avaro? Avaro es el que no le gusta sacar un peso del bolsillo. Todo lo quiere guardar y guardar y guardar y guardar y no quiere gastar ni compartir con nadie. Esto es mío, 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 mío. Y ahí no hay bondad. Ahí hay tacañidad. Y Dios no quiere que usted y yo seamos personas ávaras. Es más, dice la palabra del Señor, Pablo, hablando a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Usted sabe por qué la avaricia es idolatría? Porque las posesiones se convierten en un ídolo. Y cuando las posesiones se convierten en un ídolo, a eso se le llama avaricia. Y hubo una situación en la palabra, me puede acompañar, gloria al Señor, a Lucas capítulo 12, para que lo pueda leer conmigo si así desea. Ahí en ese capítulo 12 de Lucas, vemos que Jesús tuvo que enseñar con una parábola que la tituló El rico tonto. Porque el que no tiene bondad y tiene un rico tonto. Sucede que una persona le dice a Jesús:
Ya usted sabe que cuando las personas ven un líder, piensan que el líder le puede resolver todos los asuntos de su vida. Pero no es así, ni tan siquiera Jesús lo hacía. Viene, maestro, ordénele a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Se quiere quedar con todo. Dile que me devuelva lo que es mío, dile que me dé lo que me toca. Parece que el hermano no le quería devolver, cosas que pasan. Y Jesús le responde, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Eso son cosas de ustedes. Haciendo un paréntesis, a veces piensan que los pastores le pueden resolver la vida a los hermanos. Y eso no es así. Eso es un pleito tuyo. Tú resuelve tu pleito. Ahora te voy a dar una enseñanza para que tu hermanito también la escuche. Y ahí comienza a contarle del 16 al 21. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Me imagino a Dios. Ajá, ¿qué vas a hacer? Dios pensando, ahora le vas a repartir a los pobres. Y él dice, esto yo acá, ¿verdad? El rico pensando en la parábola, ya sé lo que haré. Y Dios, esperando. Y dice, destruiré mi viejo granero y mandaré a construir uno mucho más grande. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Ahí la cara de Dios hizo. Yo pensaba que me iba a decir, ahora yo voy a coger y todo esto que yo tengo guardado lo voy a repartir entre los pobres, entre los que no tienen que comer, entre los que están pasando necesidad. Entre eso yo los voy a repartir. No, la parábola enseña que aquel rico dijo, está bien, estos graneros son muy chiquititos, los voy a destruir, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer unos más grandotes y todo lo que tengo lo voy a echar ahí. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que pueda. Pero Dios dijo, alábalo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riqueza para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son ¿qué? Pobres. Esa enseñanza me imagino que dejó perplejo aquel hermanito que la herencia se suponía que ya la repartiera y él como que no, esto es para mí. De aquí no puedo dar nada. Con esto me voy a quedar yo. Y el Señor no le resolvió su asunto, porque Dios lo que hace es que nos da las herramientas para que nosotros resolvamos nuestros asuntos. Porque así es Dios. Dios te va a llevar al río solamente una vez y te va a enseñar a pescar para que seas tú el que pesques el pez que te vas a comer. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros seamos personas que podamos trabajar en su viña, que nosotros seamos personas bondadosas. A veces acumulamos tanto, hermanos, tanto y tanto. A veces hasta decimos, no, es que yo quiero que la cuenta me llegue a 10,000. Y en tu familia hay gente que se acuesta 5,000. No, es que mira, yo estoy ahí. Sí, es que estoy en una competencia con fulano porque quiero que... Mire, hermanos, si todas estas personas artistas millonarias sacaran su dinero, parte de su dinero, porque no todo, y ayudaran a la humanidad pobre, el hambre terminaría. Porque tienen mucho para dar. Pero como no tienen al Espíritu, no le nace, no pueden dar.
porque acabaría la pobreza en Haití, acabaría la pobreza en África con tantos millones de dólares, que con eso se pueden hacer comedores en cada esquina en África y dar de comer. Pero no hay bondad, no hay bondad. Y muchas veces dan para ser vistos. Cuando ocurre alguna situación, un desastre, aquí está fulano que dio 3 millones. Están dando de lo que les sobra. En un momento dado se recogieron ofrendas y hubo una viuda que dio una blanca. Eso era como menos de un centavito, hermano. Algo así. Y estaban como que el Señor conocía los corazones de ellos, y por eso dijo: esta dio más que todos ustedes, porque esta dado todo lo que tenía, todo su sustento lo acaba de echar en el plato, sin importarle que quedaría sin nada. Bondad, un fruto que no puede estar ausente en nosotros como cristianos. Que si vemos a un hermano necesitado, que le podamos dar. Esto es un trabajo en equipo, mis hijos, porque yo como pastora no tengo una bolita y tampoco Dios me lo dice todo. A veces piensan que Dios le tiene que decir todo al pastor, que el pastor lo tiene que saber. No, el pastor no tiene que saberlo todo. Es más, Dios hay cosas que le puede decir a un niño de la iglesia y no se lo dice al pastor. Porque Dios obra como quiera obrar. El Espíritu reparte como quiera repartir. Pero esto es un trabajo en equipo. Si usted sabe que hay una necesidad en medio del pueblo, comuníquela para que esa necesidad sea cubierta. Que nadie se acueste sin tener una compra en la alacena. Que nadie se acueste o que nadie no pueda venir al culto porque le falta gasolina. Y entonces nosotros, ¿para qué recogemos ofrendas? Porque aparte de recoger las ofrendas y los diezmos para el sostenimiento de este edificio, para pagar agua, para pagar luz, para cubrir necesidades, también es para ayudar al prójimo que necesita, que se le ayude, que se le dé. Para eso se recogen ofrendas. Para eso eran los diezmos de los diezmos, para los levitas, para los sacerdotes, y de ahí para las viudas. Por eso se llamaban los diezmos, porque no era un diezmo, eran varios diezmos. Sacerdotes, levitas y los pobres. Así fue que Dios lo instituyó. Y no viene de la ley, sino desde antes de la ley, como yo hablé en el programa. Porque el dar es una enseñanza de Dios desde que puso el hombre sobre la faz de la tierra. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Por eso el hombre adquirió los conocimientos que Dios les dio desde el principio, y una de las cosas era que fuese bondadoso y que aprendiera a dar y ofrendar. Oh, amados hermanos, este fruto no debe faltar, al igual que los otros sabores del fruto. Ninguno de ellos puede faltar. Pero hoy el Señor me movió a hablarles de la bondad. La bondad. Una iglesia que no da es una iglesia pobre. Eso usted póngale el sello a eso. Una iglesia que no da es una iglesia pobre. Una iglesia que da es una iglesia victoriosa. Una iglesia que no le falta nada, porque Dios es fiel. Así como le dijo al pueblo de Israel: probadme, pruébame, dame para que tú veas cómo yo te doy. Así mismo se lo dice a la iglesia: dame y tú verás cómo yo te voy a dar. Porque Dios se deleita cuando nosotros cargamos el fruto de su espíritu. Dios se deleita cuando usted lo carga,
¿Usted sabe por qué Dios se deleita? Porque no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Lo dijo Pablo a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, amados, esta es la exhortación para este día. Yo sé que está una iglesia bondadosa, pero sigamos ejerciendo la bondad y hagámoslo con alegría de corazón, sabiendo que Dios tiene un galardón mucho mayor de lo que nosotros le podemos dar al Señor. Pero Dios, no se crea, Él está observando el examen que nos da. Así que cuando se nos presente una necesidad, extendamos la mano y démosle a aquel que necesita, porque Dios nos va a bendecir. Padre, he predicado tu palabra. Señor, qué hermoso es poder dar a nuestro prójimo, cubrir la necesidad, porque cuando lo hacemos, Padre mío, recibimos de ti una bendición grande. Yo te pido, mi Dios amado, que este fruto nunca falte en esta iglesia, que siempre seamos una iglesia bondadosa, que siempre seamos una iglesia que sabe que cuando se te da a ti, se te ha prestado, y que tú vas a devolver al 100 por uno. Que pongamos toda nuestra confianza en ti, Señor, toda, que te creamos a ti, de que lo que tú has dicho es la verdad, y que no quedaremos sin nuestra recompensa. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Si alguien necesita la oración, puede pasar al frente. ¿Cuál